Fue una semana donde fuimos invitados a conocer la red de recursos que la ciudad de Barcelona tiene relacionado con asuntos de violencia machista. La temática de grupos es incluso de las que teníamos más interés de venir a conocer, cómo están trabajando sus grupos, cómo están formándolos, sus formas de trabajo. Ha sido de lo más interesante, creo que es de lo que más podríamos empezar a implementar en el trabajo que estamos haciendo. También la forma de hacer esto en forma de red, ¿no? Llevarnos la posibilidad de compartir en México, la posibilidad de trabajar con otras instituciones y no nada más hacia adentro de la propia institución. Creo que eso también fue algo muy productivo de ver acá. En Puebla la situación de violencia de género pues es un tema importante, es un tema prioritario. La presidenta municipal, Blanca Alcalá, ha estado muy interesada en trabajar con perspectiva de género los proyectos, los programas, y se nota sobre todo en el interés de venir aquí, ¿no? Esta posibilidad de encuentro con el Ayuntamiento de Barcelona para trabajar desde el enfoque de género. Allá en Puebla tenemos igual un servicio que trabaja hacia las mujeres y encontramos casos, vaya, aunque estamos al otro lado del mar, encontramos situaciones y problemáticas muy similares a las que están viviendo las mujeres aquí en España. Es un tema que todavía sigue siendo tabú, es un tema que sigue generando vergüenza y eso impide tener a lo mejor una certeza en cuanto a los números. Es que es una cuestión cultural, ¿no? El tema de la violencia es un aspecto de cultura y entonces está centrado en el machismo y el machismo pues no se da solamente en una cultura, no es algo que se ha visto que está pues presente incluso a nivel mundial, ¿no? No solo porque hablemos español, no solo porque tengamos una cultura iberoamericana, lo encontramos en diferentes estratos sociales, en diferentes niveles culturales y en diferentes partes del mundo, ¿no? Desde China hasta África, pasando por América Latina y Europa, ¿no?